Bienvenidos. Cápsulas de teología. Aquí encontrarás entrevistas y diálogos con nuestros invitados especiales. También tenemos segmentos como el entrevistazo, el manuscritazo, el libro reaccionazo, el musicalazo, el arqueologiazo y muchos más. Y por supuesto café. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Bienvenidos a Cápsulas de Teología. El entrevistazo. No te pierdas nuestros segmentos especiales. No te olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales y lo que no puede faltar en un entrevistazo. Café. Hola amigos y audiencia de Cápsulas de Teología en YouTube, saludos, bendiciones, sean todos bienvenidos a esta, su casa digital, como siempre decimos, su casa de Biblia, la mía está bastante maltratadita, pero no la cambio, su casa de teología, su casa de libros, por tercera ocasión, el pastor y youtuber, luego vamos a hablar de eso, pastor, conferencista, autor, youtuber, Samuel Pérez Millos, hoy con un libro que promete. Tremendo manual, ha levantado mucho interés. Trinidad, Doctrina de Dios, Uno y Trino, por Editorial CLIE. Además está decir que la presentación está tanto en tapa blanda como en digital en CLIE y en Amazon, pues en formato tapa blanda y Kindle. Dejo allí los enlaces de compra. Anteriormente ya habíamos entrevistado al pastor Millo sobre su manual Bibliología. También le entrevistamos sobre Cristología. No sé si el Señor nos permita entrevistarle sobre todos los tomos, sería un récord, pero de momento no afanéis por el día de mañana. Den like, compartan, luego vamos a mostrar el canal del Pastor Millo para que le sigan también, se suscriban y vamos a darle la bienvenida directamente desde España. Pastor Millo, yo no sé si usted toma café a esta hora, pero yo estoy tomando café. Bendiciones, bienvenido. Muchas gracias. No, a esta hora ya no se debe tomar café porque dentro de un rato hay que dormir y a veces la cafeína pues hace sus efectos. Pero es un privilegio estar con vosotros y me siento muy satisfecho de poder colaborar, compartir, dialogar en este canal. Gracias, hermano Samuel. Desde ya, hermano, lo voy colocando y yo sé que no es el pecado imperdonable, pero cuidado. No se vayan de este entrevistazo sin pasar al canal del pastor Samuel Pérez Millos. Lo voy a estar mostrando y luego él nos va a decir para finalizar qué contenido hay, etcétera. Tienen muy buenos programas. Entonces, allí está el canal de YouTube del hermano. Aprovechen, vayan allá. Pues aquí hoy con el pastor Samuel Pérez Millo, Trinidad, Doctrina de Dios, Uno y Trino, por Editorial CLIE, CLIE.es, que tiene su sección en formato físico y su sección en libros pues, digitales, electrónicos. Hermano, cuando usted esté listo, yo estoy listo. Yo estoy listo cuando tú quieras. Excelente, pues entonces allá vamos. Audiencia, ya saben, compórtense en el chat, las preguntas acorde con el tema, deje sus saludos y comenzamos porque el tiempo es oro. Querido Pastor Samuel, allí en pantalla, ¿considera usted que el tema de la doctrina de la Trinidad ha sido descuidado en nuestros días? ¿Por qué? El tema de la doctrina de la Trinidad ha sido descuidado muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Hemos de entender claramente que la doctrina de la Trinidad es un derivado. Okay. Surge en su estudio de otra doctrina que es la Cristología. De manera que cuando Juan escribe el Evangelio, presenta un problema muy serio que estaba en la mentalidad de entonces y que es las palabras de Cristo en Juan 10:30 cuando dice, yo y el Padre somos uno. Cuando Cristo dice eso, surge inmediatamente en la mente del creyente y en la mente del teólogo, surge la pregunta, ¿qué es eso de somos uno? Y claro, choca directamente con la tradición histórica de que Dios es un ser y una persona. Es decir, Dios es uno, no son tres en uno.
Y ahí comienza a elaborarse la Trinidad. Indudablemente, la doctrina trinitaria causa una conmoción tremenda en el origen de la reflexión teológica para poder establecer la unidad de Dios en tres personas. Y ahí comienza el proceso. Viene el tiempo de, bueno, la patrística va estableciendo todos los parámetros de la teología trinitaria. Luego viene la época de la transición de la Edad Media, en donde la filosofía se introduce de forma tremenda en la teología y grandes hombres como Tomás de Aquino elaboran tratados sobre Trinidad o responden a cuestiones de Trinidad, pero en una dimensión, yo diría, excesivamente intelectual. Por tanto, ahí ya hay un condicionante. La Reforma estudia el tema de Trinidad por necesidad dogmática, de manera que si estamos hablando de salvación y estamos hablando de que Dios salva, indudablemente las tres personas divinas tienen que estar involucradas en el tema salvación. Eso lleva a los teólogos reformados, de forma especial a Calvino, a dedicarle espacios salteados sobre la doctrina de la Trinidad. Ahora pasa la Reforma. Viene la Reforma radical con todas las denominaciones y comienzan también los problemas trinitarios. De manera que comienzan algunos a hablar de que Dios es uno. Y comienzan a decir que esto es uno, que a veces se manifiesta de una manera, otras veces de otra. Y ahí comienza un problema trinitario, yo diría, moderno. Yo diría que este problema se debe especialmente a la carencia de un estudio teológico profundo en toda la dimensión de la Biblia. Ahora viene el tiempo actual y la Iglesia deriva su predicación hacia una soberanía absoluta y hacia una radicalización que excluye a la Trinidad en la vida del creyente y coloca solamente en ese campo, en ese ámbito, a la persona del Espíritu Santo. Por tanto, la doctrina trinitaria no se está enseñando hoy en las iglesias. Y cuando tú en una iglesia hablas de presencia trinitaria en el creyente, ves muchos ojos abrirse, yo que sé qué, y diciendo, ¿pero qué está diciendo este hombre? Esto es esencial y fundamental para la vida cristiana. Si no conoces la Trinidad, no te das cuenta de la importancia que tienes como creyente porque eres el templo de Dios. Excelente. Hoy nos va a rendir el programa, así que dejen sus preguntas en consonancia con el tema, con el libro. Y aprovechen y adquiéranlo. Está en formato Kindle desde Amazon y en formato digital para varias plataformas desde la web de Editorial CLIE, que por cierto, pásense por clie.es porque hay varias novedades. Con el permiso del autor, la tercera edición de Teología Sistemática de Millar Erickson, por ejemplo, y muchas otras. Y viene pronto el cuarto volumen de su obra, ¿no, hermano? El del Espíritu Santo. Sí, saldrá Dios mediante el próximo mes. Está anunciada ya la salida en el próximo mes, la neumatología, y antes de finalizar el año, si Dios quiere, estará también la angelología. Ahora estoy trabajando con antropología bíblica. Son 9 tomos. Yo no sé si estableceré el récord Guinness de entrevistarlo por cada uno, pero vamos a ver. No afanéis por el día de mañana. Excelente recorrido histórico, preciso, práctico. Le hemos preguntado al pastor Pérez Millos si el tema de la doctrina de Trinidad ha sido después de nuestros días, porque y él pues dijo que mucho, ¿no? Next question, siguiente pregunta. Actualmente, doctor, pastor Millo, profesor, hermano en Cristo. Amén. Siervo. Exacto. ¿Cuáles son, usted nombró a nivel histórico, ahora nos centramos acá en nuestro tiempo, actualmente, cuáles son las herejías más peligrosas que atacan la doctrina de la Trinidad? Adelante, hermano, gracias. Yo diría que todas las doctrinas actuales que atacan la Trinidad parten de una
históricamente bastante anterior, que es el arrianismo. De manera que el arrianismo fue aquella doctrina antigua en donde se decía, establecida por Arrio en el siglo IV, en donde se enseñaba que Jesús era una persona creada por Dios, pero que no era Dios. Especialmente una persona subordinada al Padre, por tanto no podía existir Trinidad, tal como se estaba pensando y expresando entonces. Alguien preguntó lógicamente y filosóficamente, entonces, ¿cómo podemos entender a Dios cuando en algún momento se le llama Padre, en otras se le llama Hijo, en otras se dice que es el Espíritu Santo, y surge el modalismo, que indudablemente es una herejía antigua, pero que está muy vigente en el día de hoy? Y eso tiene que ver con unitarios, con personas, solo Jesús y otros muchos tipos de doctrina, de enseñanza que excluyen automáticamente la Trinidad. Surge el subordinacionismo, que niega la plena igualdad de las tres personas trinitarias, afirmando que son seres divinos, pero que hay una jerarquía dentro de la Trinidad. Por tanto, todas esas cuestiones planteadas a lo largo del tiempo vienen a deformar radicalmente hoy muchas posiciones en este sentido. No podemos olvidar que, no como iglesia, por supuesto, pero que hay una secta con una extensión tremenda en el mundo que está luchando y trabajando denodadamente para obtener prosélitos, que son los testigos de Jehová. Y estos testigos de Jehová enseñan radicalmente que la Trinidad no existe. Todos estos, o casi todos estos, que niegan la Trinidad, se basan en una supuesta ausencia de la palabra Trinidad o Trinitario en la Biblia. Esto es negar la evidencia de esa realidad. Y es negar la realidad en la que Cristo mismo dice que yo y el Padre somos uno, y dice más adelante en la oración suya, como tú en mí y yo en ti, así yo en ellos. Está hablando de dos por lo menos. Y en tercer lugar dice a los discípulos, os enviaré el Espíritu Santo del Padre, yo lo enviaré. Por tanto, el Espíritu Santo viene en procedencia directa del Padre y del Hijo. Si habla Cristo de un yo que se dirige a un tú y menciona un él, quiere decir que hay tres. Me voy al Nuevo Testamento, veo las salutaciones apostólicas y aquella salutación despedida de Pablo a los Corintios, el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu sea con vosotros. Y naturalmente tengo que reconocer que las doctrinas contrarias a la Trinidad son, perdonadme que lo diga con tanta afirmándolo contundentemente, las doctrinas antitrinitarias son doctrinas antidios. Y es más, no hay, a la luz de la Biblia, salvación si no se acepta la Trinidad. Y digo por qué. Porque dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Por consiguiente, no podemos negar la realidad bíblica, y llamamos Trinidad porque no podemos llamarlo de otra manera. Pero ese es un nombre concordante, consonante con una doctrina bíblica. Por tanto, esta es la realidad y el problema de negar la Trinidad que estamos siendo golpeados abiertamente en el día de hoy. Gracias, pastor. Hermanos, dos cositas. La primera, por favor, vayan al canal de YouTube, allí, Samuel Pérez Millos, vayan, suscríbanse y regresen y coloquen en el chat
suscrito, suscrito. Esto anima, hermano. Eso es importante, ¿no? Estamos recibiendo de gracia todos estos materiales, toda esta información, toda la experiencia del hermano, toda su sabiduría. Vayan, pasen, suscríbanse y activen la campanita y vengan luego al chat y digan, hermano, ya me suscribí. Ojalá todos los que están conectados aquí a Cápsula vayan y se suscriban y de alguna manera apoyamos el trabajo del hermano. Él está voluntariamente aquí. Así que un detalle, el obrero es digno de su salario en ese sentido. Vayan y se suscriben. Por favor, ahí está el enlace del canal. Le pido a los moderadores que sigan compartiendo el canal allí en el chat, el canal del Pastor Millo. Y segundo, las preguntas en consonancia con el tema. Mi invitado tiene la prerrogativa de decirme, hermano Jairo, pasamos esa pregunta, no aplica con el tema, merece una extensión más amplia de otro tiempo y no aplica acá responderla. Él tiene esa prerrogativa, así que aprovechen su oportunidad, no la desperdicien para hacer la pregunta en consonancia con el tema. A veces hay preguntas que no aplican y por eso uno no la saca. Y tampoco queremos preguntas polémicas, no es la idea. Queremos pasar un buen rato, es una hora o una hora y unos poquitos minutos y no es todo el semestre un seminario. Así que aprovechen allí el tiempo. Gracias, vayan y si ya se suscribieron, díganme, hermano, ya, suscrito. Hermano, usted habla de esto, bueno, usted habla de tantas cosas en su libro, es maravilloso, pero quiero, tal vez ya se adelantó algo, ¿no? Pero, ¿cómo distinguir entre la unicidad de Dios y la doctrina de los unicitarios o solo Jesús? Bueno, lo primero que tenemos que precisar es que Dios no es una persona. Dios es un ser, en cuyo ser subsisten eternamente tres personas. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. El hecho de que ya en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, aparezca Elohim, un nombre plural, ya indica, a la luz del Nuevo Testamento, ya indica que no es solamente un elemento, sino que hay una pluralidad en ese ser divino. Esto más adelante, en esos mismos capítulos, se utiliza un pronombre plural para referirse a dos actos de la creación. El primero de ellos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Algunos dicen, ese es un plural majestático, que como decían, por ejemplo, los reyes, los emperadores, nos, hablando en plural, pero realmente lo que está diciendo la Biblia es algo totalmente diferente, porque en todas las relaciones creacionales anteriores ha habido un singular. Y dijo Dios, sea. Y de pronto cuando va a crear al hombre dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según nuestra semejanza, porque la imagen del ser divino compromete a las tres personas divinas. Dentro de ese ser divino único, solo hay un Dios, el único Dios verdadero. La naturaleza de cada una de las personas divinas es consustancial a la otra. Es decir, el ser divino tiene una misma sustancia, una misma esencia, una única naturaleza que es compartida por cada una de las personas divinas. Por eso, cuando estudiamos la presencia trinitaria en Dios, nos damos cuenta de la inmanencia de cada una de esas personas. El Padre está en el Hijo está en el Padre, el Espíritu Santo está en el Padre y está en el Hijo, y las personas tienen que ser inmanentes por cuanto la dependencia de vida, naturaleza, sustancia, esencia, como quieras llamarle, es común a cada una de las personas divinas. Ahí podemos distinguir entonces que Dios es uno, único, el ser divino, y que cada una de las personas, el Padre es también el único Dios verdadero, el Hijo es el único Dios verdadero, el Espíritu Santo es el único Dios verdadero. Las tres personas están en subsistencia, es decir, una existencia dentro del ser que corresponde
a esa manifestación de la deidad. Cada una de las personas divinas son individuales, pero nunca independientes. Wow. Es decir, el padre no puede decir, pongo este ejemplo con mucho respeto, el padre no puede decir, bueno, ya no quiero saber de las otras dos personas, me voy a vivir mi vida, no, porque automáticamente desaparece como padre, porque no tiene vida. La vida es común para los tres. En ese sentido, estas personas son individuales porque el padre no es el hijo no es el espíritu no es ni el padre ni el hijo, porque estas tres hipóstasis en el ser divino se personalizan de una forma distinta la una a la otra. La primera persona se personaliza como padre. La segunda persona se personaliza como hijo, porque es eternamente engendrado del Padre. Y la tercera persona se presenta como Espíritu Santo, porque es la expresión infinita del amor que existe entre la primera y la segunda persona. Es decir, la personalización del Espíritu Santo va por vida del afecto, del amor, y la personalización de la segunda persona va por vida de la generación. Aquí tendríamos que entrar en otro problema que causa mucha confusión, incluso en grandes teólogos evangélicos. Hablar del engendramiento eterno de la segunda persona. Esta es una necesidad teológica que es manifiesta. Es decir, el Padre engendra eternamente al Hijo y no deja de engendrarlo. Es un engendramiento eterno. En ese sentido, cuando yo engendro a un hijo, lo engendro por vía transeúnte. Quiero decir que una vez terminó el engendrado, se acabó y puedo hacer otro. Pero Dios es por vía inmanente. De modo que si Él concluyese el engendramiento de la segunda persona, podría engendrar otra. Y eso es imposible en cuanto a Dios. De ahí que la Biblia llama a la segunda persona de la Santísima Trinidad el unigénito del Padre. Así que es indudablemente, mis queridos hermanos, Trinidad es enormemente complejo. Pues sí. Es muy difícil. Recuerdo aquella historia anecdótica, no ocurrió, de Agustín de Hipona cuando estaba pensando en el misterio trinitario en una playa y vio a un niño que estaba con un cubo haciendo un hoyo en la arena y llenaba el cubo de agua, lo echaba en la arena, llenaba el cubo de agua, lo echaba, y Agustín le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y dice, estoy llenando este agujero, este hoyo de agua. Y él le dijo, pero tú no te das cuenta que es imposible que lo llenes, que cada vez que metes el agua se va y tienes que hacerlo de nuevo. Tú no puedes hacerlo. Y dice, lo mismo te ocurre a ti con la Trinidad. Nunca podrás entenderla. Y es indudablemente complejo porque estamos hablando de Dios. Pero Dios se ha revelado de esta manera. Y esa doctrina trinitaria es la única forma de explicar bien la obra soteriológica de Dios. Ya que en la soteriología cada una de las personas asume un papel específico, porque la salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. De manera que Jehová es Dios, y este Dios infinito, el Padre entrega al Hijo, el Hijo viene voluntariamente y se ofrece en sacrificio expiatorio, y el Espíritu Santo sustenta esa obra y regenera al pecador. No hay nadie que se salve sin la acción del Padre, que llama salvación. No hay nadie que se salve sin la acción del Hijo que salva al que va a él. Y no hay nadie que se salve sin la acción del Espíritu Santo. Por tanto, la Trinidad está en la salvación. Y no podemos olvidarnos que esta es una enseñanza bíblica extendida
a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Por tanto, tenemos que hablar de unidad. Dios es uno, no hay más. Y la Biblia lo dice con toda claridad. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Muy bien, estamos de acuerdo, no hay más. Pero tenemos que entender que en el ser divino, Dios único, subsisten eternamente tres personas. Excelente. Gracias, profesor. Hace un tiempo leí algo así, más o menos parafraseándolo, que decía: trata de explicar la Trinidad, trata de negar la Trinidad y perderás el alma. Trata de explicarla y perderás la cabeza. Compleja. Sí. Bueno, amigos y audiencia, algunos ya me están reportando que han pasado a dar like. Bueno, dejen su like acá. Algunos ya han pasado al canal del hermano. Vayan, hermano, por favor. Ya varios me han dicho suscrito. Vayan allá, por favor. Hermano, esto ayuda bastante. Gracias a los que están saludando. Voy a sacar unas preguntas luego por allí. Gracias por los comentarios. Saludos, dan por acá desde varios sitios. Qué bendición. Pero vamos a aprovechar el tiempo, hermano. Luego vamos con algunas preguntas de la audiencia. Esto está bueno. Y el hermano ha nombrado esto varias veces. Lo vi en su libro, me llamó la atención y ahora se lo pregunto más específicamente, querido pastor. ¿Qué es la presencia trinitaria en el creyente? Ese concepto, ¡guau! Me sorprendió muchísimo, me gustó. Gracias, hermano. Bueno, Dios, voy a ir atrás para poder explicarlo lo mejor posible y que sea muy comprensible. Dios determinó tener un santuario en la tierra en donde manifestara su impronta divina. Ordenó a Moisés levantar el tabernáculo. Cuando el tabernáculo se levantó conforme a lo que Dios había dispuesto, la Biblia dice que la gloria de Dios llenó la casa y nadie podía entrar porque Dios había llenado la casa. Pasa el tiempo, el tabernáculo deja de ser y se construye el templo de Salomón. Y en ese santuario imponente en aquel tiempo, Dios recibe esa casa como casa suya, donde de una forma especial iba a manifestar su presencia. De manera que, de la misma manera que el tabernáculo, la gloria de Dios llenó la casa. Ahora, esa casa, casa de piedra, es abandonada por Dios a causa del pecado del pueblo. Y la gloria de Dios sale del lugar santísimo, va al atrio, de ahí a la montaña y se marcha. Y ese templo queda convertido en una casa. Por eso los babilonios pueden entrar en el templo, entrar en el lugar santísimo, quemar el edificio, porque ya no era la casa de Dios, era la casa de los judíos. Templo derribado, templo reconstruido por Nehemías, templo abandonado por las conflagraciones, templo levantado por Herodes, el templo que, aunque no es el tercer templo, es un templo dedicado a la adoración, un templo imponente, enormemente grande y majestuoso. Y pasa el templo. Y Dios quiere establecer un templo definitivo, no más templos, uno solo. Y Él, en su eterna soberanía, determina el establecimiento de la Iglesia. Dejadme hacer un paréntesis breve. La Iglesia no se origina porque Cristo vino para ofrecer el reino a Israel y fue rechazado. Eso no está en la Biblia. Esa es una posición teológica, deductiva. Cuando Cristo vino a la tierra en su primera venida, no vino para reinar, vino para salvar, vino para morir. En Jesucristo el Señor vendrá para reinar y establecerá el reino en el milenio, pero esto estamos hablando de una manifestación del reino en el futuro. Ahora, Dios quiere tener un santuario inamovible, ajeno a peripecias y experiencias. Y Él determina
desde la eternidad establecer la iglesia. Lo tienes en Efesios. La carta magna de la iglesia escrita por Pablo no empieza diciendo que en Hechos 2 vino el Espíritu Santo. Sitúa a la iglesia en el pensamiento eterno de Dios y sitúa esa acción divina de salvación en la mente de Dios antes de la constitución del mundo. Bueno, ahora Dios dice, bueno, pues hagamos algo diferente. Hagamos un santuario en donde los sacerdotes, las víctimas y el santuario sea la misma cosa. Y él establece la iglesia en la tierra. Ahora, para que esa iglesia sea el santuario de Dios, Dios tiene que estar presente. Y el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu? Y el Espíritu ahí no se refiere solo a la tercera persona. Voy un poco más atrás. Cristo enseña a los suyos y les dice esto, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos los dos a él y haremos con él morada. Y cuando yo estudio ese asunto todavía un poco con mayor precisión, me doy cuenta que en Hechos 2 el Espíritu de Dios produce un impacto sonoro, digamos así, y todos se dan cuenta de que se había producido algo y comienza la andadura del santuario de Dios aquí en la tierra, que es la iglesia de Jesucristo. Ahora, en esa iglesia no está solamente presente el Espíritu Santo, está presente el Padre y el Hijo. De manera que cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que la Biblia enseña acerca del Padre en Efesios 4. El Padre está en vosotros y con vosotros. Es decir, el Padre está en el creyente. El Hijo está en el creyente. Esto no hay duda ninguna. En una cita de Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo está en cada creyente. Es más, dice que el que no ha recibido el Espíritu no es de Cristo. O el que no ha recibido el Espíritu de Cristo no es salvo. Por tanto, el gran milagro, digamos así, es que Dios está en su casa, que es la iglesia. Y Dios es uno en tres personas. De manera que la Trinidad Santísima está en ti y en mí. Y está en la iglesia de Cristo. Y cuando pensamos esto, mi querido Jairo, esto a mí me estremece. Porque en su santuario todo tiene que decirle gloria. Y esto exigiría de nosotros una vida de santidad que no tenemos. La santidad es una de las predicaciones menos usadas en el día de hoy. Estamos hablando del Dios bonachón que dice, pobrecito, hijo mío, es un chiquitín, ha hecho algo malo, no tiene... No, señor. El Dios de la Biblia es bondad, misericordia, sí, pero es justicia. No lo olvidemos. Y este Dios de la Biblia limpió su santuario, por ejemplo, en la carta a los Corintios, cuando algunos dividían ese templo y se llevó a alguno a la presencia. Limpió el santuario cuando aquel hombre en Corinto, estoy citando un ejemplo, vivía con la mujer de su padre y eliminó la vida de esa persona. Santiago mismo dice que hay pecado a muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hermanos míos amados, es hora de que la Iglesia deje de hablar mensajes motivacionales y reclame la santidad del pueblo de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Estamos hablando de Trinidad, Doctrina de Dios, Uno y Trino, un libro de un poquito más de 600 páginas, año 2024. Vale la pena, es un deleite realmente. Pasen al canal del hermano Samuel Pérez Millo. Vamos a dejarlo que tome agua un momento, no café. Les quiero enseñar allí para que vean el contenido del libro. Impresionante. Temas, historias,
teorías. Es impresionante, es un libro bastante completo. Naturaleza de Dios, pueden descargar unas páginas de muestra, nombres de Dios. Ve, allí pudiéramos dar una serie de predicaciones, todos esos nombres de Dios, decreto divino. Es decir, todas las preguntas que ustedes están haciendo en el chat y que no se pueden sacar evidentemente en una entrevista por el tiempo tan corto, ustedes la van a encontrar allí en el libro. Adquiéranlo, vale la pena, a muy buen precio, tanto en Editorial CLIE como en Amazon. Y quiero decir lo que digo en casi todas mis transmisiones: no a las descargas ilegales en PDF, porque hay descargas autorizadas por algunos autores o editoriales. Descargar documentos sin consentimiento del cuerpo editorial del autor es pecado, eso es robo. Éxodo 20:15. Veo por allí los libros de CLIE en PDF y otros libros de otras editoriales. Descargar viola la santidad de Dios. No, pastor, descargar esos documentos ilegales. Hay que ser cristianos todos los días de la semana, no solamente los domingos. Así que adquieran el libro, apoyen a la editorial CLIE en este caso, apoyen el trabajo del autor, porque es muy fácil. Pásamelo en PDF, pero solo Dios y el autor y la editorial saben los años y el tiempo que se necesitó para escribir un libro. Así que seamos responsables en eso, hermano. Adquieran los libros de manera legal, por favor. Hay varias preguntas de la audiencia, varias preguntas. Voy a ir sacando algunas para que no se me acumulen. Andrés, el hermano Andrés Trevino pregunta: ¿considera que está, y repito, el autor, el invitado puede decir, eso lo vas a encontrar en el siguiente manual? Por cierto, tenemos bibliología, ya entrevistamos al hermano Millo, dejamos el enlace tanto en el chat como en la descripción de este entrevistazo, y también le entrevistamos sobre cristología, dejamos el enlace en el chat ahorita en vivo y en la descripción de esta entrevista. Pero él puede decir, te remito al manual tal, o de eso voy a hablar en el siguiente manual, ¿ok? Él tiene esa libertad. Andrés Trevino pregunta: ¿considera que está mal entendida la Trinidad, o el mal entendimiento de la Trinidad, creo, se debe a dejar la tradición de formar a los congregantes en doctrinas básicas cristianas por medio de la escuela dominical o catecismos? Sin duda ninguna forma parte esencial esa falta de enseñanza para caer en los errores. Recordemos lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, que una congregación no preparada en Biblia es una congregación de niños en Cristo, que son llevados fácilmente de aquí para allá por todo viento de doctrina. Permitidme solamente una reflexión brevísima. Las escuelas dominicales de muchas iglesias son el tiempo de entretenimiento de los niños y de los adolescentes más jóvenes para que no estorben en el culto. La escuela dominical es el semillero de la iglesia, y a los niños hay que darle en su medida, lógicamente, Biblia. Y cuando tú das Biblia a los niños, tendrás una juventud sólida y tendrás una iglesia sólida. Amén. Qué bueno. Gracias, hermano. Buenas respuestas. Recuerden, vayan y adquieran el libro. Alguien por ahí dijo, yo los tenía en PDF, pero los borré. Gracias. No voy a sacar el comentario para no, pero creamos conciencia, hermano, para apoyar a nuestros autores. Leonardo Parral les pregunta: ¿es la Trinidad la mejor forma de explicar la naturaleza de Dios o la única forma de explicarlo? Si queremos explicar a Dios en toda la dimensión de la doctrina, en lo que podemos nosotros alcanzar, porque Dios no hay forma de definirlo. Es más, Dios no está para ser definido, está para ser vivido. Ahora, vamos a definir a Dios. La única, no es la mejor, la única forma de definirlo es la doctrina trinitaria. Exacto, qué bueno. Aquí hay un comentario, creo que ya el pastor lo explicó, pero por si acaso, doctor Millo, las personas de la Trinidad, el Hijo se encuentra hoy subordinado al Padre. Me atrevo a decir que lo explicó hace ratito, pero si quiere añadir algo. Bueno, simplemente esa idea de subordinación no es muy correcta en la teología trinitaria, porque subordinación significa ocupar un escalón inferior.
Cuando Cristo viene al mundo, se limita, pero no se humilla. Se humilla cuando muere en la cruz. Y Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí está la humillación, haciéndose siervo, obedeciendo incondicionalmente, y en Getsemaní dijo al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero pasado ese lapso de muerte espiritual de Cristo en la cruz, el Hijo es igual al Padre. El Padre es igual al Hijo, aunque son personas distintas, pero son iguales porque es Dios y están en plena inmanencia. De manera que el Hijo no va a hacer nada que no corresponda a la deidad. Y el Padre no manda sobre el Hijo, ni el Hijo manda sobre el Espíritu, porque son iguales. Amén. Quiero dar un anuncio, no lo tenía presente, me gusta decir el departamento de producción de Cápsulas de Teología, que no es otra persona que mi esposa, acaba de decir que se van a donar 5 tomos de este libro en formato digital para nuestra audiencia. Al finalizar este entrevistazo, yo me despido del pastor Millo en off, me conecto a los 3, 4, 5 minutos y vamos a sortear, a regalar 5 copias digitales, Pastor Millo, de su libro. 5 copias digitales compradas legalmente, es decir, me tienen que dejar tiempo que la compre y me vuelva a conectar desde la web editorial CLIE, no a la descarga ilegales de PDF. Un día nos vamos a presentar delante del Señor y tenemos que rendir cuenta, que no nos retiremos de él avergonzados. Aprovechemos, hermanos, realmente estos recursos de nuestra gente hispana, de nuestra gente de la tierra. Gracias, hermano. Seguimos. Están rindiendo las preguntas. Qué bueno, la respuesta. Cardenal Paul pregunta para el doctor. En el descenso y encarnación del Hijo, tal vez esta es cristología, lo dirá el doctor pastor, y encarnación del Hijo fue total, es decir, ¿no hubo por 33 años un logo en el cielo con el Padre y el Espíritu? Cristo es una persona divino-humana. Es decir, una persona divina, el Verbo, con 2 naturalezas. La naturaleza divina, que como Dios es infinita, omnipresente, omnipotente, etcétera, 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 y una naturaleza humana concebida por obra del Espíritu Santo en María, de quien toma todo lo que tiene que ver con la humanidad y viene al mundo de los hombres. El Verbo eterno nunca dejó de estar en el cielo, porque corresponde a su presencia divina en el seno trinitario. Y la naturaleza humana nunca estuvo en el Verbo antes de la concepción virginal, de la cual procede. Ahora mismo, esa naturaleza humana glorificada, ascendida, sentada a la majestad de las alturas, está junto con la naturaleza divina en el mismo Verbo eterno, que nunca dejó de existir y de estar como Dios en todos los lugares, porque es omnipresente. Excelente, gracias, doctor. Estoy sacando a audiencia una pregunta por persona. Bien, una pregunta por persona. David Mora pregunta, ¿qué diferencia habría cuando hablamos de ser y persona? Por favor. Bueno, el ser es la manifestación de vida en donde está la persona. Por ejemplo, yo soy un ser humano y soy una persona. Cuando hablamos de ser divino, estamos hablando de lo que Dios es. Y en ese Dios, en ese ser divino, subsisten 3 personas, la del Padre, la del Hijo y del Espíritu. Por tanto, la persona divina es una cosa y el ser divino es otra. Excelente, gracias. Seguimos por acá. Robinson Marín, doctor Pérez Millo, ¿existe el dualismo o dualidad como desarrollo teológico, el Padre y el Hijo? No hay dualidades ni hay dualismo en la Trinidad Divina. Cada una de las personas es individual y las 3 son individuales pero nunca independientes,
Por tanto, no hay una dualidad padre-hijo, sino una trinidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Audiencia, vean que estamos aprovechando el tiempo. ¿Cuántos han ido al canal del Pastor Pérez Millo? Vayan y déjenmelo saber si son tan amables, por favor. Antonio Martínez, por favor, explique más del término. Doctor, pastor, y en el momento que usted quiera remitir a otro de sus libros, con confianza, adelante. Por favor, explique más del término unigénito respecto del engendramiento eterno o permanente. Bueno, es muy complicado. Todo lo que tiene que ver con Trinidad y con Cristología es complicadísimo. Perdonadme por una razón. Bueno, no es complicado, nos lleva a una situación de reflexión tan elevada que hay que tener una cierta preparación para entenderlo. Voy a explicarlo de la forma más simple que yo pueda. Cuando un padre engendra un hijo, lo dije antes, puede hacerlo, lo hace por la vía de la relación. Es decir, engendra, concluye el engendramiento, puede engendrar otro, concluye el engendramiento y así sucesivamente. Pero cuando Dios engendra a su hijo, vuelvo atrás un segundo. Cuando yo engendro un hijo, le comunico en el momento de engendrarle lo que yo soy, la genética mía. Luego, ese vive independientemente. Cuando el padre engendra al hijo, le comunica todo lo que él es. Y el padre dice, la Biblia dice, tú eres mi hijo, yo te he, término pasado, te he engendrado. Hoy, eso es una falta gramatical total en cualquier idioma. Yo no puedo mezclar un pasado y un presente en la misma frase. Por tanto, lo que está diciendo es, yo te he engendrado eternamente porque lo estoy haciendo hoy. Y este hijo engendrado por el padre, porque el padre no puede engendrar otro hijo, porque no ha terminado de engendrar el primero, ese hijo es necesariamente el unigénito, el único de esa condición. Ahora, ¿el padre tiene muchos hijos? Pues claro que sí, los creyentes, pero los creyentes somos engendrados en el hijo. Pero el hijo no es engendrado en nadie, viene directamente engendrado del padre. Muy bien, gracias, hermano. Qué bueno, qué bueno. Pregunta, ¿podría explicar un poco el abandono del padre al hijo en la cruz? Sé que es algo complejo para sintetizar, pero me gustaría aclarar un poco cómo debe entenderse eso. Gracias. Bien, cuando el hombre, la muerte, no es un estado de término, sino un estado de separación. De modo que la muerte física es el estado de separación que se produce cuando la parte espiritual deja o se separa de la parte material, que es el cuerpo, y ahí se produce la muerte física. La muerte espiritual es un estado de separación entre el hombre y Dios a causa del pecado. Cuando Dios establece la sentencia penal por el pecado, dice esto, el día que de él comieres morirás. Y el apóstol Pablo, recordando eso, lo dice de otra manera, la paga del pecado es muerte. Por tanto, Dios no puede perdonar pecado simplemente porque quiera. Eso afecta a su justicia. Si yo soy deudor a Dios en una cantidad infinita, porque cualquier pecado del hombre no se mide por quien lo comete, sino por quien lo recibe. De manera que si Dios es infinito, cualquier pecado mío adquiere una dimensión infinita. Yo no puedo cancelar eso. Ahora, Dios carga ese saldo deudor de mi pecado sobre su Hijo que muere por mí en la cruz. Y para sustituirme, tiene que experimentar en él la muerte espiritual. Y en esas horas de tiniebla, que son un enorme misterio para la mente humana, el Hijo guarda silencio y el Padre da, en sentido figurado, espaldas al Hijo que no era contaminado por el pecado, pero llevaba el pecado del mundo. Por tanto, durante el tiempo en que se interrumpe esa relación entre el Padre y el Hijo, necesariamente el Hijo guarda silencio, cumpliendo la profecía de Isaías, que como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Al final de esas horas de tinieblas es cuando
Cristo, recitando el Salmo, dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero inmediatamente después ya no se dirige a Dios, sino al Padre: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por tanto, Cristo es espiritualmente resucitado antes de su muerte física. El gran problema de la oración de Getsemaní es precisamente esto. Si una persona muere separada de Dios a causa del pecado, pasa a la muerte eterna o la muerte segunda. Y claro, alguien me dirá: pero Jesucristo es Dios. Sí, pero es hombre. Y Jesucristo conoce como Dios todo, sin duda ninguna, pero no como hombre. De manera que el mismo Jesús dijo de la venida, de la fecha, del momento de la venida del Hijo del Hombre, no lo sabe ni el Hijo ni los ángeles, solo el Padre. Pero como Dios tiene que saberlo, porque el Padre no piensa nada que no sea expresado en el Verbo. Ahora, esta cuestión de la muerte espiritual es compleja, pero yo recibo vida eterna porque Cristo canceló la responsabilidad personal de mi pecado, siendo hecho por nosotros maldición, dice Pablo en Gálatas, y experimentando lo que no correspondía a él. Pero este es el gran misterio de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén, excelente. Ya te saqué una pregunta, Paul. Ya el hermano acaba de hablar, se adelantó a tu respuesta sobre la muerte espiritualmente. Dice que es compleja y recuerda que tenemos el volumen de Cristología. Puede profundizar eso tal vez en su manual, ¿verdad? Sí. La muerte espiritual de Cristo está bien desarrollado en el manual de Cristología. Y tenemos una entrevista, un entrevistazo al hermano. El moderador ha dejado allí el enlace y lo dejamos también en la descripción de este video. Y al final de este entrevistazo vamos a sortear, a regalar 5 copias de Trinidad. 5 o 10 minutos después me vuelvo a conectar. Bueno, los hermanos se han animado. ¿Cuántos están ya suscritos al canal del Pastor Millo? Al final vamos a entrar en su canal. ¿Cuántos están suscritos? El moderador, colóquenos allí el canal si es tan amable, por favor. Luego vamos a entrar para que el hermano nos dé un repaso de los materiales que hay. Terry pregunta, saludos. Pregunta, con relación a la doctrina de nuestra unión con Cristo, ¿podríamos decir que no solo estamos unidos a Cristo como segunda persona de la Trinidad, sino también al Padre y al Espíritu? Sin duda ninguna, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. La salvación viene por unidad vital con el Padre y con el Hijo, porque tenemos la vida eterna. Y la vida eterna no es potestativa de una persona divina, sino del ser divino. Nadie puede tener vida eterna más que Dios. Pero Cristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Por tanto, el Espíritu Santo toma al pecador que cree y lo vincula a la piedra viva que es Cristo. Y la vida eterna de Dios en su aspecto comunicable, que es la naturaleza divina, nos viene a nosotros a través del Hijo que tiene esa vida. Y solamente cuando estamos vinculados al Hijo podemos tener vida eterna. Recordemos, por favor, que hay atributos incomunicables de Dios. Yo no puedo ser nunca omnipotente ni omnipresente. Me gustaría mucho, pero no lo puedo ser. Son privativos de Dios. Pero la naturaleza, que tiene que ver con perfecciones que existen en Dios en grado infinito, las comunica al hombre en grado limitado. Por ejemplo, ¿Dios es amor? Sí. ¿Infinito? Por supuesto que sí. Pero el Espíritu Santo derrama en nuestros corazones ese amor infinito para saturar la dimensión de amor que yo necesito y poder amar no conforme al hombre, sino conforme a Dios. Excelente, hermano. Lo que falte en las respuestas, vayan a los manuales. Hay 3 de momento. Bibliología, creo que fue el primero. Bibliología. Tenemos un entrevistazo. Cristología. Y ahora Trinidad. En una entrevista tan corta no se pueden dar las respuestas de tantos años de estudio y de trabajo. Es un adelanto. Vayan y aprovechen, por favor. Y gracias por apoyar. Vayan al canal allí. Estamos llegando a la ronda final. Voy a ver si agarro unos minutos más y después le pido permiso al profesor, al pastor Antonio. Considerando que toda ilustración es limitada para explicar la Trinidad, ¿cuál sería una buena forma de explicar la Trinidad de manera pedagógica? De antemano, muchas gracias. Bendiciones. La Trinidad es contraria al pensamiento del hombre.
Lo mismo que la palabra del Evangelio, es locura para los que se pierden. Por tanto, explicar Trinidad de una forma simple que sea comprensible por el hombre es exigir a cualquiera a que haga una abstracción mental. Porque no hay ninguna referencia intelectiva que permita conocer a Dios en esa dimensión, porque no existe en el plano de los hombres. Yo no puedo hablar de persona separada de la naturaleza propia de esa persona. Yo no puedo hablar de sujeto de atribución si no tengo una persona que está funcionando. Pero ninguna persona tiene tres naturalezas en sí. Por tanto, hay que hacer una abstracción mental para entender eso. Lo que yo puedo decir a la gente es que las tres personas divinas, que son diferentes, que son distintas, permanecen unidas por razón de vida y están permanentemente en subsistencia en el ser de Dios. Dios es un Dios único que tiene en su intimidad, en su relación, tres personas individuales. Excelente. Muchas personas de la audiencia suscritos ya al canal del hermano. Otros han ido y se han suscrito. Vayan y apoyen. En unos pocos minutos, hermano, estaremos sacando el canal del hermano. Me quedan unas poquitas preguntas todavía, pero quisiera preguntarle al hermano de parte de nuestro canal de Cápsulas de Teología. Él lo mencionó ahora, pero ¿por qué Juan 10:30 es un texto al que los unicitarios le hacen una mala exégesis, hermano Samuel? Bueno, los unicitarios, lo mismo que cualquier otro que quiere mantener una posición, cueste lo que cueste, tienen que retorcerle las orejas al texto bíblico para que diga lo que ellos quieren que diga. Jesús dice: yo y el Padre uno somos. Y naturalmente ellos dicen que lo que está diciendo el Señor es que es uno en cuanto a pensamiento, uno en cuanto a propósito, uno en cuanto a salvación, pero no uno en cuanto a inmanencia personal en el ser trinitario. Este problema ha venido ya viejísimo. El concilio de Nicea en el 325 resuelve parcialmente ese problema que están surgiendo hoy. Dejadme, mis queridos hermanos, hacer una advertencia seria. Asuntos que están resueltos en la teología de la Iglesia desde el siglo III se sacan hoy para generar polémica y contienda. Y lo más tremendo es que muchas veces con esas posiciones se trata de minimizar, rebajar, cuestionar a grandes maestros bíblicos. Y decir que ellos enseñan herejía, cuando no es verdad, cuando lo que están diciendo, lo que dicen contra esas posiciones son personas que no conocen realmente la doctrina que están cuestionando. Por tanto, yo pediría que hay aquí en España, concretamente hay ahora una polémica sobre energismo, sinergismo. Pero eso, ¿quién entiende del pueblo de Dios normal y corriente eso? ¿Nadie? Para decir que Dios energiza o que Dios actúa para salvación. ¿Y qué quiero decir con eso, amigos? Pues quiero decir que si mi posición es de elección incondicional para salvación y para condenación, entonces tengo que posicionarme en una determinada situación filosófica. Hermanos queridos, la filosofía es un tesoro. Pero cuando quieres cuestionar la teología, apelas a una mala filosofía. Y todas las grandes controversias actuales son filosóficas, que tratan de poner sus pies en la teología. Gracias, doctor. Hermano, estamos llegando a la recta final. Voy a rescatar unas preguntas más. Noel Nava, ¿puede explicar primero los Corintios 15:28 a la luz de la doctrina de la Trinidad? Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Muy bien. Cristo tiene una misión mediadora. A consecuencia del pecado, también de la caída de los ángeles, no es que los ángeles tengan salvación, pero hay una distorsión creacional y vivencial a causa del pecado.
esta misión redentora, salvadora del Hijo, está funcionando en la actualidad, salvando personas y reconduciendo todas las cosas a la obediencia a Dios. Llegará un momento en que cielos nuevos y tierra nueva, los perdidos y los ángeles caídos en el lago de fuego, Dios no tendrá ningún tipo de oposición. La creación entera funcionará de una forma distinta y terminará la función mediadora. Ya no es necesaria. Por tanto, esa mediación ha reconducido todas las cosas a Dios. Y el mismo Hijo, como hombre, no tiene ya una misión mediadora porque está todo mediado delante de Dios. Él mismo se sujeta como hombre al Padre en su humanidad, ya hoy en día sentada a la diestra de Dios. Por tanto, en ese momento, Dios trino y uno será todo en todos. Excelente. Wow, hermano Samuel, ¿cómo se siente? ¿Podemos sacar algunas preguntas más? Bueno, saquemos 2 o 3 preguntitas. Ok, 3 preguntas. Vamos a sacar 3 preguntas. Siento por los que no, recuerden que por los que no pueda sacar, recuerden que estamos a 6 horas de diferencia, entonces ya por allá por España es hora de irse a la cama. Agradecemos al hermano, realmente lo hemos disfrutado. Den like al canal, hermano. Yo tengo un dicho, el que no da like es posible que no dé ofrenda. Sé que es broma, pero den like, que esto llegue a más. Y vayan y suscríbanse al canal del Pastor Samuel. Y en ambos canales, Cápsula de Teología y el canal del Pastor Samuel, activen la campanita de notificaciones. Wow, hay varias preguntas. Discúlpenme las que no pueda sacar, hermano. Al final vamos a regalar por cortesía del departamento de producción 5 copias digitales. No a los PDF ilegales, no a la piratería, no al robo. Prepárense, en unos minutos vamos a regalar. No sé cuáles. Voy a dejar que el departamento de producción seleccione una pregunta. Es difícil. Alcira, hermano, ¿es correcto decir que Dios murió en la cruz? No podemos decir que Dios muere porque Dios no muere, pero tenemos que decir que quien moría en la cruz era Dios. Tremendo, tremendo. Gracias, hermano. Vamos con otra más. Voy a pedir a producción que me ayude por acá. Otra más. Él dijo 2 o 3. Yo voy por 3. Vamos a ver, hermano. Es difícil. Creo que esta pregunta es interesante. ¿A qué se refiere cuando 1 Timoteo 3:16 registra Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu? Bueno, lo que está diciendo es el canto de la iglesia primitiva, en donde se sintetiza en una canción, porque lo cantaba con toda seguridad la iglesia en sus cultos, está hablando de el misterio de la piedad y dice que Dios fue manifestado en carne, porque es que Jesús, el hombre, no es un hombre creado por Dios en el que el verbo se mete. Supongo que me entendéis lo que quiero decir. Es decir, no es un instrumento de utilización del verbo. Es que es el verbo el que se encarna, el que desciende al seno de María, y sobre el verbo se construye toda la naturaleza humana que se manifiesta en el hombre Jesús de Nazaret. Excelente. Una pregunta más, y esto va a estar difícil seleccionarla. Una pregunta más. Una pregunta más. Es difícil. Wow, no sé cuál. Voy a ir aquí por sacando, a ver, que alguien me ayude. Vamos a ver. Nombraba usted hace poco lo del canto de la iglesia primitiva. Bueno, tal vez la de Jonathan Pirella y la de Biblia, mitos y paradigmas es muy parecida. Si según el Shema judío Dios es uno, ¿cómo reflexionaron los judíos del cristianismo primitivo para aceptar el concepto de la Trinidad? Y Jonathan, para fusionarla y quedar bien con los dos, dice, Pastor Samuel, ¿de qué manera interpretaban los judíos ortodoxos el Shema de Israel? ¿Ellos consideran la unidad compuesta? Son muy parecidas las preguntas. Bueno, los judíos tienen un problema espiritual muy serio.
en cuanto a que han rechazado a Dios. Y Juan, capítulo 12, dice que Dios endureció el corazón de ellos para que no crean. Y lo que está ocurriendo es que los judíos que se salvan hoy es un remanente escogido por gracia para que ese pueblo no sea extinguido en cuanto a la relación con Dios. Ahora, los judíos inicialmente en la iglesia primitiva tuvieron una dificultad muy seria para aceptar la doctrina trinitaria. Prueba de ello es que casi no se menciona en los primeros discursos evangelísticos. Se menciona a Cristo como el Hijo de Dios, se dice que es el Señor del cielo y de la tierra. Pedro dice que matasteis al autor de la vida, y todo esto va generando un concepto en la mente de los judíos que pueden llegar a discernir, a entender la Trinidad, que no está revelada en el Antiguo Testamento de forma precisa. Es una revelación del Nuevo Testamento. Y estos judíos le costó trabajo entender ciertas cosas y entender la deidad de Cristo, y muchos de ellos hablaban de que la deidad de Cristo era un condicionante no necesario para la salvación, que tenían que salvarse no solamente por fe en Cristo, sino también por las obras de la ley. Todos conocéis ese contexto. Los judíos tardaron mucho tiempo, incluso los judíos creyentes, en asimilar, porque es difícil. Vienen de un contexto unitario de toda su existencia y de pronto le hablan de una unidad divina, sin duda ninguna, apoyando la Shema, pero diciendo que en esa unidad hay tres personas, y eso costó asimilarlo. Bueno, gracias, hermano. Me gustaría que mostráramos el canal del hermano Samuel, y yo sé que ya dije 3 preguntas, pero quiero abusar del hermano porque yo he hablado de esto en predicaciones y me interesa, hermano, como predicador, su opinión, porque usted seguramente también se ha encontrado con eso, y no quiero abusar, pero ¿por qué cree usted que haya hermanos que se aferran con ilustrar la Trinidad con ejemplos seculares como el huevo, el agua, en fin, etcétera? ¿Por qué, hermano? Bueno, hay a veces una pequeña manía de utilizar ilustraciones comparativas para enseñar verdades absolutas. Por tanto, las verdades absolutas solo pueden enseñarse con ejemplos absolutos. Voy a poner uno de ellos. En el Antiguo Testamento se enseñaba el animal del sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y se enseñaba a redimir los pecados mediante la ofrenda de un cordero, por ejemplo. Ese cordero era símbolo y cargaba sobre sí el pecado. Y viene el Nuevo Testamento y Juan dice, he aquí el Cordero de Dios. No dice que lleva, dice que quita el pecado del mundo. Por tanto, la ilustración del Cordero viene a ilustrar el ejemplo absoluto del sacrificio de Cristo. Y el Señor Jesús se compara con un pastor que no cuida de las ovejas, da su vida por ellas. Ahí tenemos comparaciones. Pero ahora yo quiero decirte cómo un hombre tiene que venir a Cristo. Bueno, pues ese hombre tiene que sentir profundamente en su corazón la aversión del pecado, tiene que llorar los pecados, tiene que recordar los pecados y pedir perdón por los pecados. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Al creer en Cristo se produce por condición necesaria el arrepentimiento, cambio de mentalidad en cuanto a Dios. Pero algunos exigen que para poder creer tienen que ser regenerados, cuando la regeneración es consecuencia de la fe y no al revés. Bueno, hermano, ahora sí, cerramos. Voy al canal del pastor Samuel Pérez Millo, el moderador, y durante toda la entrevista lo hemos estado colocando allí. Ahí está el Samuel Pérez Millos. Hermano, ¿qué nos encontramos en tu canal, en su canal? Mucha gente le sigue de hace años y otros se han suscrito en el día de hoy. Tómese su tiempo, pastor. Gracias. Bueno, mira, el canal es un canal de sencillo, simple, digamos así, de reflexión bíblico-teológica, y tiene en la semana 4 o 5 programas. El martes
hay un mensaje de aliento, solo aliento. Tomamos un versículo y lo aplicamos a los muchos problemas de la vida cristiana y decimos a las personas, aliéntate porque Dios está en el control. Muchos temas, esto los martes. Los miércoles y los jueves hay preguntas y respuestas. Cada uno de los que están en el canal pueden enviar su pregunta y se le da la respuesta. Tardamos un mes más o menos en responder porque hay una colección tremenda de preguntas. El viernes tenemos estudio bíblico, breve, no son 2 horas de estudio, es simplemente unos 15 minutos y estamos ahora con el tema los libros del libro. Es decir, tomando cada uno de los libros de la Biblia, dando el contexto del libro, un bosquejo del libro y sobre todo encontrando a Cristo en cada libro. Y el domingo tenemos una reflexión dominical. Por tanto, eso es lo que pueden encontrar en el canal. Muy bien, ahí está los libros del libro, en fin. Voy a quitar esto, permíteme un momento. Bueno, gracias, hermano Samuel. Nos extendimos unos minutos más allá de la entrevista. Ha sido todo un gusto y todo un honor. Recuerden, 3 volúmenes, 3 entrevistas, bibliología, lo encuentran acá en el canal. Y si hay preguntas que quedaron pendientes, lo siento, entiéndanos que por el tiempo. Cristología, tenemos una entrevista acá en el canal. Y hoy ha sido un banquete, mucha gente saludándole, algunos le conocen de las conferencias, le han visto por allí en Argentina, México, Trinidad. Vayan y adquiéranlo en editorial CLIE. Si no se lo ganan esta tarde, después que desconecte con el hermano, posiblemente en unos ratitos, me conecto y regalamos 5 copias digitales. Así que estén pendientes que en unos minutos me conecto. Hermano Samuel, quisiera despedirse para quienes quieran estudiar este tema y tanta información les frustre, tanto términos teológicos, filosóficos y quieran abandonar. Quiero despedirme de todos los que creen que la teología es complicada y en cierta medida tienen algo de razón. Pero quiero decir que esos libros están no para intelectuales elevadísimos, para grandes teólogos. Es la teología puesta al servicio de los creyentes. Es la primera, que yo sepa, teología completa, sistemática, desde el pensamiento hispano. Es decir, no tiene dependencia de traducción de teología sajona o alemana o la que sea. Es la reflexión hispana de la teología. Necesitamos los hispanos pensar teología, escribir teología, predicar teología. No quiero decir que se deje de leer la teología sajona, Dios me libre, es excelente, pero quiero decirle a los que tal vez dependen excesivamente que no hay teología más completa que la teología latina. La teología sajona ha quedado anclada en gran parte en la teología griega. Por tanto, leamos teología sajona, pero leamos esta teología sistemática que espero que el Señor me conceda la bendición de terminar esos volúmenes que faltan. Hombres como el pastor Samuel lo hacen simple, alcanzando al oyente, dice Sonia, y por aquí, y el hermano lo dijo hace rato, el mes que viene, Dios mediante, alguien preguntó que para cuándo neumatología, Dios mediante. Saludo a Argentina, Buenos Aires, Iglesia Bautista Misionera, Carapachi, le esperamos como siempre, pastor Samuel. Bueno, ten pendiente de todas las novedades, hermanos, libros que se vienen en editorial CLIE, allí dejamos la página web. CLIE.es y por favor no se vayan de esta entrevista, si son tan amables, pasen al canal del hermano Samuel Pérez Millo, suscríbanse, ahí hay demasiados recursos, igual por la gracia de Dios que en Cápsula de Teología. Dios les bendiga, Dios les guarde, audiencia, bendiciones, nos vemos en unos minutos. 5 copias legales, digitales de editorial CLIE, donadas por Cápsula de Teología, Trinidad. Comenten en off, vamos a ver si podemos tener al hermano más adelante para neumatología. Hermano Samuel, un gusto. Disculpen los minutos que me he pasado. Lo siento.
Gracias, ha sido un privilegio. Deseo una bendición muy especial a los oyentes y una bendición muy especial para el canal Cápsulas de Teología. Es un ejemplo de compromiso y yo recomendaría, y voy a ponerlo en el canal nuestro también, que se acerquen al canal Cápsulas de Teología para aprovechar toda esta riqueza que tiene. Un saludo Amén. para todos. Bendiciones. Bendiciones y nosotros nos vemos, audiencia, en otra nueva entrega aquí en Cápsulas de Teología, su canal de Biblia, su canal de teología, de libros, qué librazo, y por supuesto de café. Ya se acabó el café cuando la entrevista es buena. Bendiciones a todos, bye bye, Dios les bendiga.